se va a salvar Sandrita y va a hundir a Petrita. ¿Qué está pasando en este país que hasta los más cercanos al presidente están más enredados en líos de corrupción que un gato en un tendedero? Pues sí, señoras y señores, el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, UNGR, sigue dando de qué hablar, y esta vez Sandra Ortiz, la exdirectora de la entidad, está sacando los trapitos al sol. Y no cualquier trapito, sino uno que involucra a Carlos Ramón González, el hombre de confianza del presidente Petro. Sí, el mismísimo que organizaba la logística, seguridad y agenda del mandatario. Resulta que Sandra Ortiz, quien ya está acusada formalmente por la fiscalía, parece que ahora quiere salvar su pellejo, y para eso no tiene problema en vender a los más cercanos al presidente. Según ella, todo el dinero que se usó para sobornar a congresistas como Iván Name y Andrés Calle, no venía de empresarios ni de fondos legítimos, sino de un prestamista de peso, Carlos Ramón González. Sí, el mismo hombre que estaba en el gabinete de Petro y se decía ser la cabeza limpia de todo este gobierno. Ahora, ¿qué nos dice Sandra Ortiz en su versión de los hechos? Según ella, Carlos Ramón no solo estaba prestando plata para sobornar a los congresistas, sino que también estaba arreglando contratos millonarios en el Atlántico por 11.000 millones de pesos. Y como si eso fuera poco, el dinero que se movió no era cualquier plata, era un montón de billetes. Desde maletas con millones hasta transferencias secretas. Todo en nombre de la transparencia de Petro, claro. Pero tranquilos, que aquí no acaba el cuento. Sandra, en su intento de salvarse, ya está apuntando a más nombres, incluyendo a 2 mujeres poderosas dentro de la presidencia. Parece que a medida que se le aprieta la tuerca, más nombres empiezan a salir a flote. Y claro, nadie quiere quedar mal parado. ¿Por qué lo hacen? Porque el objetivo es claro, como siempre, salvar el pellejo. Así que, mientras Petro y su gente se siguen peleando entre ellos, el pueblo sigue esperando ese cambio, que jamás llegará. La historia de Sandra Ortiz es solo la punta del iceberg. El escándalo de la UNGRT, donde se movieron miles de millones de pesos, es solo un ejemplo más de la corrupción que gobierna Colombia, y todo esto con el visto bueno de Petro. Pero tranquilos, que como siempre, todo esto se va a quedar en nada. Un par de titulares y nada más. Mientras tanto, los mismos de siempre seguirán en el poder, moviendo los hilos desde las sombras. Y mientras algunos creen que este es el gobierno del cambio, lo único que cambia es el tamaño de los bolsillos de los de arriba. ¿Sabías que este gobierno, que prometió ser diferente, está envuelto en los mismos juegos sucios de siempre? Lo peor de todo es que nadie parece hacer nada. No se trata de si Petro sabe o no sabe. Aquí lo que importa es que él tiene el control, y si algo ha aprendido, es a mantener su gente protegida. Así que, mientras los medios se distraen con otras historias, lo que realmente está ocurriendo es que los mismos jugadores de siempre siguen en el poder, moviendo el dinero de un lado a otro y asegurando su futuro político, mientras el pueblo sigue esperando ese cambio. Lo que acaba de ocurrir podría marcar el inicio del fin de cualquier esperanza de un gobierno honesto en Colombia, pero, como siempre, el show debe continuar. No te vayas, porque al final de todo esto, te mostraré algo que cambiará tu perspectiva por completo. Pero, eso sí, prepárate para ver la verdadera cara de un gobierno que se las da de luchador contra la corrupción, pero que al final es parte del mismo juego sucio que todos conocemos. Así que no te dejes engañar por los discursos bonitos y las promesas vacías. La realidad es que en Colombia, la justicia es un privilegio, no un derecho. Y mientras los políticos siguen jugando sus juegos de poder, el pueblo sigue esperando que algún día las cosas cambien. Pero, cambiarán. Eso es algo que solo el tiempo dirá. Mientras tanto, seguiremos aquí, contándoles todo lo que pasa, con un toque de humor bien colombiano, porque si no nos reímos, lloramos. En mi opinión, la situación que rodea al caso de Sandra Ortiz y el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, UNGR, es un reflejo descarnado de la podredumbre que existe en el sistema político y judicial de Colombia. Un país donde la corrupción no es solo un problema, sino una forma de vida, y donde los poderosos parecen estar por encima de la ley. Este caso no es solo otro escándalo más en la larga lista de chismes políticos colombianos, es un síntoma de una enfermedad mucho más profunda, la impunidad, la manipulación del poder y la falta de justicia. Sandra Ortiz, la punta del iceberg. Sandra Ortiz, la exdirectora de la UNGRT, está en el centro de un escándalo de corrupción que ha dejado al descubierto la podredumbre del sistema. A pesar de las múltiples pruebas en su contra, Ortiz parece estar más interesada en salvar su pellejo que en decir la verdad. Según ella, todo el dinero que se usó para sobornar a congresistas como Iván Name y Andrés Calle, no venía de empresarios ni de fondos legítimos, sino de un prestamista de peso, Carlos Ramón González. Sí,
El mismo hombre que estaba en el gabinete de Petro y se decía ser la cabeza limpia de todo este gobierno. Las pruebas contra Ortiz son contundentes. Exdirectivos de la UNGR ya han confesado que hubo pagos de sobornos, y Ortiz está implicada en tráfico de influencias y en la recepción de millones de pesos. Pero, ¿qué hace el procurador? Dice que todo eso es una mentira, que no hay pruebas, que las acusaciones están basadas en confesiones de criminales. En serio. ¿Es que acaso el procurador no ha visto las pruebas que ya están sobre la mesa? ¿O es que simplemente está haciendo lo que mejor sabe hacer, proteger a los poderosos? Carlos Ramón González, el hombre de confianza de Petro. Y luego está Carlos Ramón González, el hombre de confianza de Petro, quien ahora está en el centro de este escándalo. González, quien en su momento fue una figura clave en la gestión de riesgos del país, ahora está implicado en un escándalo de corrupción que ha dejado al descubierto la podredumbre del sistema. Pero, al igual que Ortiz, González se hace el de la vista gorda y dice que no tiene nada que ver con todo esto. En serio. ¿Es que acaso no sabe que la corrupción le ha robado la vida a millones de colombianos? Lo más trágico de todo esto es que el Consejo de Estado sigue dándole largas a este caso, decidiendo si salva a Ortiz o la declara muerta políticamente. Y mientras tanto, el gobierno de Petro sigue sumando nombres a su lista de corruptos. ¿Qué pasa con la Fiscalía y la Corte Suprema? Pues sí, ellos están investigando, pero como siempre, en el gobierno de Petro, todo va con calma. Dicen que el 6 de marzo veremos cómo avanza el caso de Ortiz, pero mientras tanto, todo sigue como si nada pasara. Y el país, aquí, viendo cómo los mismos de siempre se están repartiendo la plata, a costa del sudor y las lágrimas de todos los colombianos. El gobierno de Petro lucha contra la corrupción o más de lo mismo. Este gobierno, tan progresista, tan transparente, se está desmoronando con cada nueva revelación. Y claro, los que están en el poder siguen creyendo que todos somos bobos. ¿Qué tal el procurador defendiendo a este par de personajes como si fueran unos santos? A este paso, ya ni sabemos si estamos en una película de terror político o si estamos viviendo la peor comedia de la historia. En fin, ¿qué más podríamos esperar de un gobierno que prefiere mirar para otro lado cuando se trata de los mismos corruptos de siempre? Lo cierto es que la situación está lejos de resolverse, y mientras tanto, los colombianos seguimos siendo los que pagamos los platos rotos. A este paso, en 2026, Petro y su combo tendrán que rendir cuentas por todo el desastre que han dejado. Pero claro, ya sabemos cómo es esto, los corruptos siguen con su jugada, los que estamos al margen de todo esto seguimos esperando justicia, y el gobierno sigue haciendo lo que mejor sabe, tapar el sol con un dedo. Pero, ¿quién sabe? Tal vez el Consejo de Estado sorprenda y tome una decisión que realmente cambie las cosas. Aunque, entre tú y yo, no creo que eso pase. Así que no te dejes engañar por los discursos bonitos y las promesas vacías. La realidad es que en Colombia, la justicia es un privilegio, no un derecho. Y mientras los políticos siguen jugando sus juegos de poder, el pueblo sigue esperando que algún día las cosas cambien. Pero, cambiarán. Eso es algo que solo el tiempo dirá. Mientras tanto, seguiremos aquí, contándoles todo lo que pasa, con un toque de humor bien colombiano, porque si no nos reímos, lloramos. Hasta la próxima.